y ya salimos del teatro cortesano. Salimos del teatro cortesano durante un momento y nos damos cuenta de que el siglo XVII estaba invadido por el espectáculo. Otra modalidad de espectáculos teatrales eran los autos sacramentales. Los autos sacramentales, en los cuales también se especializó Calderón de la Barca, eran obras en un acto. Obras en un acto que tenían en común con el teatro cortesano, en que jugaban mucho con los elementos espectaculares. Pero los autos sacramentales que se representaban durante la fiesta del Corpus Christi en las plazas más grandes, por ejemplo la Plaza Mayor de Madrid, en las plazas más grandes de las ciudades, tenían entrada libre y tenían temática religiosa. Normalmente, siempre tenían que ver con la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La comunión. Y los autos sacramentales te podían contar la historia que fuese, pero todo se solucionaba gracias a que mediante la comunión, mediante la Eucaristía, entraba el cuerpo de Cristo en ti y te redimía. Eso eran los autos sacramentales. Luego lo que hacían era dos cosas. Uno, transmitir ideas interesadas religiosas, y dos, jugar con los elementos más espectaculares para atraer al mayor número de gente. Y en el 17 se podía hablar de espectáculos y espectáculos. Hemos visto los corrales de comedias, hemos visto el Teatro del Buen Retiro, hemos visto los diferentes salones de los nobles, en fin, cualquier elemento y lugar valía. Había veces que entraba en una ciudad alguien importante o se conmemoraba alguna efeméride, y entonces se hacía lo que se llama arte efímero. ¿Qué es arte efímero? Pues, por ejemplo, arcos, como este que estáis viendo en la diapositiva, que eran de elementos que estaban durante un tiempo y luego se quitaban, y ahí simplemente pues era otro espectáculo más, danzando, pasando toda la gente que iba con caballos, arropada, etcétera. En fin, más tipo de espectáculos, mascaradas en carnaval, disfraces, juegos de parejas con caballos, es decir, espectáculos con caballos, un sinfín. Era un tiempo en el que políticamente España estaba desapareciendo del orbe mundial. Todavía conservábamos mucha parte de América, etcétera, pero nuestro imperio se disolvía y estaba tomando su lugar la corte francesa, la corte de Luis XIV, del Rey Sol. Pero en fin, nosotros estábamos a esto. Y para terminar, un último ejemplo para que veáis hasta qué punto llegaba esta locura por las representaciones. De origen romano, las hacían los romanos, son las naumaquias. ¿Qué son las naumaquias? Las naumaquias son representaciones bélicas navales. Evidentemente eran muy costosas y se podían hacer en lagos que tenían más posibilidades de visibilidad, y a veces estas se hacían en el mar. Y ni qué decir tiene que Felipe IV las hacía en el Palacio del Buen Retiro. Bueno, es otro ejemplo de que cualquier espectáculo atraía la atención en el siglo XVII. La última naumaquia que se tiene constancia se hizo en 1775 en Valencia. Posteriormente no se tiene noticias de que haya naumaquias, aunque algún político reciente las ha querido volver a hacer en el estanque del Retiro, no del Buen Retiro, del Retiro de Madrid. En fin, es el último ejemplo de un espectáculo parateatral que era lo que en el siglo XVII parece que causó furor, fuese como fuese. Y con esto terminamos el tercer vídeo dedicado al Teatro del Siglo de Oro. Una manifestación absolutamente alucinante, sorprendente. Supongo que no podríais ni pensar hasta qué punto se llegó hasta qué punto de locura se llegó con lo teatral en
en ese siglo, auspiciado evidentemente por el poder, es decir, por el monarca. Espero que os hayan gustado estos vídeos.